Álvaro Uribe, este tipo de problemas es lo único que deja la maldita mermelada. El expresidente habla de la captura del senador Ciro Ramírez, me duele. El expresidente Álvaro Uribe lamentó la captura del senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, la cual fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia en medio de la investigación por sus presuntos nexos con la organización criminal liderada por el excongresista liberal Mario Castaño. Bueno, gente, duro golpe al Centro Democrático. Se confirma que la Honorable Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la captura de un congresista en el Centro Democrático del partido de Álvaro Uribe. Y salen los medios de comunicación a publicar que la Corte ordena la captura. Y no se acuerdan ustedes que estos asesinos de la Corte son unos criminales. Criminales ordenan la captura de criminales. Esto es indignante, gente, que saquen los medios de comunicación, salen a decir: la Corte Suprema ordenó la captura de un excongresista, de un congresista. Son asesinos, son los más asesinos los de la Corte. Indignante los que le dicen magistrados a estas ratas asesinas. Porque recordemos, aquí tenemos el audio donde una rata criminal de la Corte guerrillera y corrupta le sopló a su procesado por millones y millones de pesos. Se vendió esta rata y hoy está en proceso en la Cámara de Representantes. ¿Y quién es esa Cámara? Son los aliados del guerrillero asesino Gustavo Petro. Esta rata filtró información a su procesado porque recibió plata de esa rata criminal. Entonces, ¿cuál es la justicia? Un ladrón juzgando a otro ladrón, porque los de la Corte son unos criminales asesinos, son unas ratas. O recordémosle, $5 millones recibieron esos asesinos de las FARC enviados por Iván Cepeda para que hicieran un proceso falso a Álvaro Uribe y lo condenaran. Esos asesinos de la Corte son unos criminales. Ahora salen a decir que son magistrados. Son unas ratas. Son lo peor que hay en Colombia, porque estos asesinos hoy ordenaron la captura de un congresista del Centro Democrático solamente porque según dice esa Corte, la Honorable Corte, no hay que decirle rata, sino la Honorable Corte, ese congresista no les envió la plata a esos asesinos para el archivo de su proceso. Y por eso estas ratas ordenaron la captura de este congresista. Pues ahí tenemos el audio, cómo es que manejan los procesos allá en esa Corte guerrillera. Y hay que recordarle al pueblo nacional, al pueblo internacional, que la Corte en Colombia son guerrilleros asesinos. Eso que no nos vengan a decir que es que son unos honorables, son unas ratas, son narcotraficantes. Hay evidencia probatoria que recibieron plata de las FARC y del narcotráfico para armar un proceso falso. Y recordemos el cartel de la toga. Aquí que no nos vengan a engañar, y el pueblo colombiano no tiene que volverse a dejar engañar de estos asesinos. Estos asesinos ordenaron la captura porque no quiso girarle la plata que estaban pidiendo para archivarle los procesos. Así se manejan los procesos en la Corte guerrillera y corrupta. Y por eso, gente, es que más de uno dice: no, es que son los honorables. Falso, gente. Por eso el Congreso y la Corte se aliaron y dejaron sus propios jueces, porque se pueden manejar estos asesinos enviándoles dineros que los congresistas se roban, se los envían a las otras ratas para que estos no los investiguen y para que archiven procesos. Ahí está, Iván Cepeda, $5 millones. Y todos los procesos de Iván Cepeda están archivados. ¿Por qué? Porque las FARC, el narcotráfico, Iván Cepeda le dieron $5 millones a estos asesinos. ¿O quiénes son los contratistas de las FARC que hoy fungen como magistrados?
son contratistas de las FARC, aliados de las FARC. Hay un documento donde se prueba que son los contratistas de las FARC, los supuestos magistrados que hoy están pidiendo la captura y capturaron a un congresista del Centro Democrático. Estos son los asesinos, los de la corte, aliados de las FARC y del narcotráfico. Y como no se les dio plata para el archivo, pues entonces plata o cárcel. Ese es el manejo en la corte que durante años, no solamente ahorita, gente, durante años ha permeado a los criminales. Recordémosle al pueblo colombiano, Jesús Santrich, recibieron plata para dejar libre a ese asesino criminal. Entonces aquí el pueblo colombiano no tiene que dejarse engañar otra vez por los asesinos y criminales, las ratas de la corte guerrillera y corrupta. Escuchen el explosivo audio donde se prueba que estos asesinos de la corte son criminales, son peores que los criminales. Filtraron información a su procesado porque este les había dado dinero para archivarle su proceso. Escuchen ese explosivo audio. Francisco Farfán fue separado del caso en el que investiga miembro del clan Neco. Magistrada será la encargada de investigarlo. El magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia había pedido una licencia de 3 meses para afrontar las investigaciones que se adelantan en su contra, por presuntas filtraciones en este proceso. Él es Francisco Farfán, magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que está en el ojo del huracán. Francisco Farfán, magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, fue apartado el jueves 2 de noviembre de 2023 del proceso que se adelanta en el alto tribunal en contra del senador José Alfredo Neco Zuleta, que hace parte del llamado Clan Neco, luego de que el alto tribunal aceptara el impedimento radicado por el togado y pidiera una licencia de 3 meses para defenderse de señalamientos en su contra. En su lugar, el caso fue asignado a la magistrada Cristina Lombana, la misma que lleva en su despacho importantes procesos, como los que afronta el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, uno de ellos, por el tema de presunta corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE, y que es investigado por el tribunal luego de renunciar a su cargo diplomático. El 19 de octubre de 2023, tras conocerse el informe periodístico de Noticias Caracol, en el que se reveló el contenido de una conversación telefónica en la que Cielo Neco, considerada la matrona del clan político que ha gobernado en el Cesar, contó que fue el magistrado el que les informó que estaban siendo interceptados por las autoridades, Farfán radicó su impedimento ante la Corte. Así lo comunicó en ese entonces César Reyes, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte, antes de que se pusiera en consideración de los demás togados la solicitud del magistrado, quienes la aceptaron y en su lugar designaron a Lombana, que ahora tendrá bajo su responsabilidad cualquier novedad en el caso que adelantaba en la Corte en contra del senador del partido de la U. La magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana, que asumió el caso del senador José Alfredo Neco, el magistrado Farfán Molina anunció hoy a la sala que manifiesta su impedimento para continuar conociendo los procesos seguidos en contra del congresista José Alfredo Neco Zuleta, manifestó en ese momento el presidente de la Sala de Instrucción. La determinación se hizo oficial luego de que se desatara una polémica por el anuncio de Farfán de iniciar una investigación a los miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, los congresistas Carlos Cuenca Chaus y Alejandro Campo, decisión que posteriormente reculó, pues son ellos los responsables de investigarlo y determinar si cometió actuaciones irregulares. En su decisión inicial, Farfán, a través de su secretaria, Adriana Hernández Aguilar, ordenó investigación y la práctica de pruebas en contra de los mencionados congresistas,
pero ante la controversia que se desató tuvo que echarse para atrás y radicar un nuevo impedimento contra sus investigadores naturales, pues su caso fue remitido a la Comisión del Legislativo, encargada de investigar a magistrados y presidentes. La ex primera dama del Cesar y lideresa del clan Neco está señalada de violación de derechos humanos menos crédito gobernación del Cesar. La polémica con respecto a Francisco Farfán. En las últimas 2 semanas, Farfán ha estado en medio de la polémica, por los señalamientos de que filtró información privilegiada a la familia Gneco en el proceso que se adelantó contra el senador José Alfredo Gneco. De acuerdo con el reporte, fue Cielo la que advirtió al congresista que sus líneas celulares estaban siendo escuchadas por la investigación que ordenó el magistrado el 14 de mayo de 2019. Nunca he tenido conversación alguna con dicha señora, ni le he enviado razones a través de terceros en punto de una interceptación telefónica ordenada por mi propio despacho, lo cual resulta además contrario a la lógica y al sentido común. Habría sido más fácil y sencillo, si se le quisiera favorecer, simplemente no disponer tal diligencia, señaló el implicado en este escándalo. Esto en el marco de la investigación que se adelantaba contra el congresista por presunto constreñimiento al elector. Y es que en febrero de 2022, y al no encontrar mérito para continuar con la indagación, el magistrado Farfán archivó el caso. No obstante, tras conocerse las denuncias en su contra, fue el propio magistrado el que pidió desarchivar el caso y comprobar si hubo o no actuaciones irregulares. Álvaro Uribe, este tipo de problemas es lo único que deja la maldita mermelada. El expresidente habla de la captura del senador Ciro Ramírez, me duele. El expresidente Álvaro Uribe lamentó la captura del senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, la cual fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia en medio de la investigación por sus presuntos nexos con la organización criminal liderada por el excongresista liberal Mario Castaño. El exmandatario recurrió a su cuenta en X, antes Twitter, donde publicó un mensaje al respecto lamentando lo sucedido y deseándole al legislador que ojalá pueda salir adelante. Me duele la captura del joven senador Ciro Ramírez. Ojalá pueda salir adelante. Este tipo de problemas es lo único que deja la maldita mermelada, fueron las palabras de Uribe en la red social. El congresista, que fue representante para el periodo 2014-2018 y que es senador desde julio de ese mismo año, es investigado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. La orden de captura se dio por pedido del magistrado Marco Antonio Rueda Soto, quien pidió que Ramírez fuera detenido en un centro carcelario. El senador Ciro Ramírez es capturado por orden de la número sala de instrucción de la en Cortes Supremas para cumplir medida de aseguramiento en centro de reclusión en desarrollo del proceso, en su contra por concierto, para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, fue el mensaje publicado por la Corte Suprema de Justicia en su perfil en la red social X. ¿Por qué investigan al senador Ciro Ramírez? Ramírez es investigado por las irregularidades en el contrato interadministrativo 070 de 2021, firmado entre el Departamento de Prosperidad Social y la empresa Proyecta, registrado en 2021. El pasado 28 de junio, el senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés fue citado a indagatoria, la cual rindió el 2 de agosto, en compañía de su abogado Pedro Nel Escorcia. Pese a que la investigación se abrió por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias, cohecho y celebración de contratos, sin requisitos legales, tras la indagatoria este último fue modificado por interés indebido en la celebración de contratos. Ramírez es señalado de participar en la red de corrupción, que lideraba el fallecido senador Mario Castaño. Foto, tomado de redes sociales.
La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que se investigarán las denuncias hechas por varios medios de comunicación que refirieron que, al parecer, junto con otros servidores, congresista participó en la manipulación de al menos 15 contratos en Tolima, Quindío y Valle del Cauca entre noviembre de 2020 y finales de 2022. La investigación menos, según confirmó la Corte Suprema, menos tiene relación directa con su presunta intervención indebida y direccionamiento de 13 contratos que tenían como objeto la construcción de obras en los departamentos de Quindío y Tolima. Por esas actuaciones presuntamente habría recibido pagos ilícitos en dinero. Todo esto se habría dado, al parecer, previa concertación con una organización ilícita de corrupción. Concretamente, estos hechos se desprenden de la investigación y proceso contra el excongresista liberal Mario Alberto Castaño, condenado por la Sala de Primera Instancia, después de reconocer su responsabilidad en corrupción en procesos de contratación. La Procuraduría General, recientemente, ordenó la apertura de una indagación previa en contra del senador por su supuesta participación en el direccionamiento de varios contratos por un valor superior a los 9.000 millones de pesos. La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que se investigarán las denuncias hechas por varios medios de comunicación que refirieron que, al parecer, junto con otros servidores, congresista participó en la manipulación de al menos 15 contratos en Tolima, Quindío y Valle del Cauca entre noviembre de 2020 y finales de 2022. El senador se encuentra actualmente en los calabozos del búnker de la Fiscalía, en el occidente de Bogotá, mientras se adelanta el trámite para trasladarlo a una cárcel, más precisamente al pabellón de servidores públicos de La Picota. En octubre pasado, la Fiscalía General compulsó copias para que se investigara al senador Ciro Ramírez por presuntos hechos de corrupción. La Fiscalía tomó esta decisión en la judicialización de Caterine Rivera Borges, quien hasta agosto de 2023 fue integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, del señalado senador. También fue presentado ante jueces de control de garantías el señor Anderson González González, contratista que resultó metido en un enredo que, ahora, lo tiene privado de la libertad.